Muy buenas tardes, hermanos. Hoy el tema que vamos a desarrollar es un tema, podríamos llamarle un poco polémico, pero es un tema bastante importante. Tiene que ver con los días que estamos viviendo hoy, con las cosas que estamos viviendo hoy en día, en realidad. Y todo está plasmado en situaciones históricas bíblicas. Entonces el título de esta meditación de hoy es el sol con minúscula versus el sol con mayúscula. Quisiera primeramente, antes que nada, comenzar leyendo una cita de la hermana White, de la mensajera del Señor, que dice así: los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Dejar que la verdad salga. Me fue mostrado que la razón por que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos, temor de no ser corteses. Y por esta causa ellos bajan las normas de la verdad y ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe. Vi que Dios no podía dar éxito a los tales. La verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia. Y mientras los falsos pastores proclaman paz y predican cosas suaves, los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello y no callar y dejar los resultados con Dios. Eso está en Spiritual Gift, volumen 2, página 284 y 285. Podríamos preguntarnos qué tiene que ver esta cita con el sol con minúscula versus el sol con mayúscula. Justamente tiene mucho que ver porque el tema, como dije anteriormente, que voy a tratar ahora en estos momentos, es un tema bastante polémico que despertaría cierta inquietud en algunas personas que no quieren aceptar ciertas verdades. Pero sin embargo, nosotros no podemos quedarnos callados ante situaciones que estamos viendo que se están suscitando en nuestros días, en nuestro pueblo, que realmente son situaciones que a los que somos perceptivos ante este tipo de circunstancias, nos terminan realmente dañando la conciencia y el alma. No podemos ser perros mudos, no podemos ser atalayas ciegos, porque el Señor no nos ha llamado a ser atalayas ciegos, ni mucho menos perros mudos. ¿Por qué elegí el título El Sol versus el Sol? Como sabemos nosotros, el Sol es un astro, es el astro más grande, pesado del sistema, y al ser tan pesado, provoca que los demás planetas y astros giren a su alrededor. Es por eso que la palabra de Dios a nuestro Señor Cristo Jesús le ha llamado el sol de justicia, donde quienes realmente están maravillados con el Señor giran alrededor de nuestro Señor Jesús. Su mente gira alrededor de Cristo, sus obras giran alrededor de la voluntad de Dios. Sin embargo, Satanás se anticipó
siempre se anticipa, Dios se lo permite, se ha anticipado a generar una religión solar. Hemos escuchado hablar muchas veces de Baal. Baal significa Señor, un Señor Sol. Hemos visto muchas veces en los almanaques modernos que al día domingo le llaman el día del Señor, ¿sí? Bueno, sin embargo, en inglés se llama Sunday, día del sol. En realidad es el Señor Sol, ¿sí? ¿Por qué el Señor Sol? Porque las antiguas culturas le dedicaban al sol el primer día de la semana, el primer día de mes y el primer día del año. Hasta ahora ha quedado en costumbre el primer día de la semana y el primer día del año, que se festeja, y dentro de poco se va a estar festejando. Estamos en noviembre, 25 de noviembre del año 2016. Dentro de poquito vamos a estar celebrando, o se va a estar celebrando en el mundo, el primero del año. Bueno, esto tiene un asidero, un comienzo en las religiones solares. Hablando del culto al sol, ¿por qué se le rendía culto al sol? Porque para el hombre, el astro solar, del astro solar realmente, dependían las cosechas y dependía la vida en el planeta. Pero obviamente el hombre dejó de lado que Dios estaba por detrás del sol, que en realidad el sol es una creación de Dios. Podríamos analizar en Génesis, en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12, de los hijos de Noé, después de que salieron del arca, los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Está la genealogía de los hijos de Noé, pero me detengo en Génesis capítulo 10, versículos 6 al 12, para mencionar solamente de pasada la genealogía de Cam. Sabemos que en la genealogía de Cam, los descendientes de Cam fundaron Canaán, ¿sí? Sabemos que Noé profirió una profecía de maldición hacia la descendencia cananea, por lo que había sucedido en la rebelión de Cam en contra de su padre y al burlarse de la desnudez de su padre. De la descendencia de Cam, eso quisiera que ya en cada uno en sus hogares busque Génesis 10, 6 al 12, no lo vamos a leer. De la descendencia de Cam nace Nimrod. Es un personaje que ya los cristianos hemos escuchado mucho hablar de él. Nimrod significa rebelde, ¿sí? Bueno, Nimrod fue el que inició la primera ciudad construida con ladrillos posterior al diluvio. Y allí se erigió la Torre de Babel. La Torre de Babel tenía dos propósitos. Una era llegar al cielo y el otro propósito fue tener un observatorio solar de los astros, para adorar los astros. Cuando muere Nimrod, quien inventa la religión babilónica es una mujer. Nuevamente Satanás hizo lo suyo utilizando a la mujer. Y ojo, digo esto para que no se crea que esta predicación es una predicación machista, para nada, porque Dios varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, a ambos. Y Dios creó a la mujer para que sea ayuda idónea del varón, la sacó de la costilla. No existirían los vivientes si no hubiese existido la madre de todos los vivientes. Yo vengo de una madre, tengo familia, tengo hermanas y tengo una hija mujer, así que no soy para nada un machista. Pero sí me voy a remontar a esta historia y me remonto a hacer un hincapié en que Satanás tomó una mujer. ¿Por qué? Porque ya en un principio lo hizo con Eva. Por medio de Eva debilitó a Adán y Adán pecó. El apóstol Pablo dice que quien fue engañada fue Eva, no Adán. También el apóstol Pablo habla de los sentidos y dice que Eva fue engañada por medio de los sentidos. Es decir,
sentimientos. Sabemos que por ahí el hombre es un poco más pensante y la mujer es pensante, pero también se deja llevar un poquito más por el corazón, por los sentimientos. De repente Semiramis, cuando muere Nimrod, inventa la religión solar diciendo que Nimrod al morir había ascendido al sol. Eso es inmortalidad del alma. El primero que predicó la inmortalidad del alma es Satanás, cuando Dios le dijo al hombre que el día que comieran del fruto morirían, y Satanás le dijo: no moriréis, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, el inventor, el generador de la inmortalidad del alma es Satanás, es una idea satánica, que se la plasmó en el cerebro de esta mujer, Semiramis, una mujer promiscua, una mujer idólatra, que al haber muerto su marido y al conocer la profecía que venía desde Adán y Eva de que Dios enviaría un Mesías, un libertador, ella tuvo relaciones sexuales promiscuas, como dije anteriormente, y quedó embarazada de Tamuz. Sin embargo, ella decidió inventar o mentir de que un rayo solar le había alumbrado el vientre y que ella había quedado encinta de Nimrod de una forma milagrosa. Habría quedado encinta de Nimrod. Entonces este fue el primer Mesías pagano. Ustedes fíjense que este sistema de adoración solar, Satanás lo inició justamente porque sabía que Cristo era el sol de justicia. Y eso ya lo vamos a corroborar en textos bíblicos. Solamente hago un pantallazo de todo esto. La torre de Babel comenzó a construirse, Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Y Dios dijo: descendamos y veamos lo que hace el hombre. Ellos ya se habían hecho un nombre, Babilonia. Y Dios vio que ellos no iban a desistir de su pecado. Entonces decidió confundir allí las lenguas y dispersar al hombre por medio de lenguas y razas. Y el hombre fue disperso en el mundo entero, desde la torre de Babel en adelante. Pero Dios permitió, porque no creamos que a Dios se le escapó, Dios permitió que la religión babilónica sea fundada antes. Le dejó a Satanás esa posibilidad de poder embriagar al mundo a través del engaño, pero solamente aquellos que quieren y desean ser engañados. Como primer texto a leer, me gustaría que analicemos Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51, Jeremías 51, versículo 7. Dice Jeremías 7, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Fue un propósito de Dios. Que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Y cuando se habla de vinos, quiero que recordemos que cuando se hace la Santa Cena, también se bebe jugo de la vid, pero no es un jugo con fermento. En cambio, este vino de la confusión era un vino babilónico, el cual tenía la levadura del fermento, ¿sí? Bueno, se embriagó. Ahora, ¿a qué representa en la Santa Cena el vino? A la sangre de Cristo. Sin embargo, el que es el jugo de la vid, ¿sí? Sin embargo, Satanás, Dios le permite a Satanás que utilice el vino del fermento como un símbolo de la embriaguez de los pueblos. Que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Eso es lo que logra aquel fermento, aquella levadura que está en el jugo de la vid. Sin embargo, a Dios no se le escapó esto, hermanos. Dios lo permitió. Permitió que realmente este sistema de religión inventado por Semiramis
diese vuelta al mundo. Un sistema inventado por Satanás, pergeniado por Satanás, y que por medio de una mujer, utilizó una mujer para debilitar al hombre y llevar este tipo de religión. Vuelvo a repetir, hermanos queridos, no estoy hablando desde un punto de vista machista, porque en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Somos todos iguales. Ante la salvación, Jesús vino a dar la salvación al hombre y a la mujer. Ahora, el por qué Satanás encontró aquella debilidad en la mujer, solamente Dios lo sabe. Y el por qué el hombre tiene una debilidad y tiende a una debilidad hacia la mujer, solamente Dios lo sabe. Pero es un talón de Aquiles del hombre. Quisiera que analicemos Miqueas, capítulo 5. En Miqueas, capítulo 5, ahí vamos a ver cómo se profetizaba aquella batalla entre un sol y el otro sol, entre Cristo y Baal, Babilonia, los asirios. Miqueas capítulo 5 es una profecía muy conocida y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nacería el Rey de Israel, el Señor de Israel. No nos olvidemos que la palabra Baal significa Señor, con minúscula. Aquí se habla del Señor con mayúscula, del Kurios, como dice en el Nuevo Testamento en griego. ¿Sí? Este tenía una salida eterna. No era un simple hombre utilizado por Satanás y utilizado por una mujer para mentir su procedencia y para mentir su supuesta deidad. No, este era Dios. ¿Sí? Pero dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de su nombre, de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Seguridad, paz, eso traería Jesucristo, el sol de justicia, el verdadero sol ante quien nosotros tenemos que girar. Y este será nuestra paz. Nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no doy la paz del mundo. Eso lo dijo Jesús. La paz del mundo es la paz de Egipto. Cuando el asirio viniere, el asirio era el babilonio, viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. ¿Qué tan poquito? 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria, de Babilonia, a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Acá lo dice, la tierra de Nimrod, la que fundó Nimrod, Babilonia. Y nos librará del asirio, del babilonio, de la influencia babilónica. Dios nos hace fuerte para levantar 7 hombres, 7, ¿por qué 7? Porque es perfección, 8 un octavo, diciendo que realmente con 8 varones, es decir, con un pequeño grupito, porque habla de 7, hablando de perfección, un grupo perfecto, ¿sí? Pero dice 8, hablando de un grupo pequeño, ¿sí? Ese grupo pequeño puede debatar a todo movimiento babilónico, a todo movimiento asirio que quiera entrar en nuestra tierra. ¿Y por qué digo esto? Y aclaro, porque muchos han dicho que la iglesia es Babilonia, que el pueblo de Dios es Babilonia en algún momento,
pero nunca la palabra de Dios le llamó Babilonia a su pueblo, ni tampoco le llamó la hermana Guay, la mensajera del Señor, Babilonia. Al contrario, ella ha reprendido a aquellos que le han llamado Babilonia al pueblo de Dios. Pero de que pueden entrar babilonios a querer atacar, pero siempre va a haber un pequeño grupito que va a tratar de luchar contra este tipo de influencias. Y seguimos leyendo, y dice, el versículo 7, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. El rocío no se puede ver, hermanos, no son gotas grandes, son pequeñas, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. Estas gotas caen porque son de Jehová, porque le pertenecen a Él. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león de entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. La palabra de Dios le llama al remanente de Jacob cachorro de león. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesucristo. Usa la misma característica de su Señor. Tienen las mismas características de su Señor. Es el remanente. Vamos a ver en Génesis 49. En Génesis 49, cuando Israel, antes de morir, da su bendición y la profecía, la gran profecía para los hijos de Israel. Y vamos a leer versículos 8 al 12. Acá hablando de Jesucristo, hablando de Judá y hablando de la descendencia, ¿no? Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Con poder, Judá. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, Jesucristo. Y a él se congregarán todos los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, en su sangre. Y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, pero este no es el vino babilónico. Este es el verdadero vino, la verdadera sangre, sin mistura, sin fermento, sin la levadura del pecado, como aquel otro sol, que es un sol con minúscula. Sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Así lo describe a nuestro Señor, león. Las mismas características tiene el remanente de Jacob. El remanente de Jacob es visible entre los demás animales, entre las demás bestias de la selva. Porque el cachorro de león es un hijo de león. Y el león es el rey de la selva. Y tiene reyes, príncipes, que son sus descendientes. Y esto se nota, queridos amigos, queridos hermanos. Quisiera que hagamos un análisis también, hablando de el sol. Un análisis sobre la historia de Balaam. Conocemos la historia de Balaam, no la vamos a leer. Balaam fue un profeta que fue profeta de Jehová, pero se vendió por lucro. Hay profetas que realmente valoran más el dinero que las almas, que el pueblo, que su trabajo para con Dios. Esa pregunta la dejo pendiente. Pero en los días de Balac, que era un rey contrario a Israel, pretendió comprar a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Sabemos la historia, no la vamos a contar entera porque nos llevaría mucho tiempo, pero cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo, Dios lo tomaba y solamente podía bendecirlo.
La única forma de que Jehová se alejase del pueblo de Dios, la única manera era hacer que el pueblo de Dios se aleje de Dios yendo tras los ídolos y tras la fornicación con mujeres extrañas. Y quisiera justamente que leamos el libro de Números, capítulo 25, Números 25, versículos 1 al 4. Esto sucedió cuando justamente Balaam le dio el secretillo a Balac para que hiciera pecar a Israel y para que Dios no lo proteja a Israel. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Primeramente les mostró a los hombres las mujeres bonitas. Génesis 6 lo dice, los hijos de Dios comenzaron a ver a las hijas de los hombres. Hermanos, esto es una historia de nunca acabar, esta es una historia de siempre. Es por eso que el Señor ha resguardado a la mujer con otro trabajo, que es el de criar a los hijos, el de cuidar a los hijos, y el de criarlos y no subirse y enseñar al varón. Es otro tema. Ese tema lo vamos a tocar quizás en otro video, con Biblia, hermanos. Dice así, versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, Baal, el dios solar. Baal Peor tomaba diferentes nombres, Baal Zebú, que en realidad Jesús lo mencionó, Belzebú, ¿no es cierto? Era Satanás. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea que ellos habían ido a adorar a Baal, ¿sí? Al dios solar. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Por qué Jehová los llevó a sacrificarlos delante del sol? Porque era el Dios que ellos consideraban Dios. Un Dios solar. Era Baal. Demostrarle que ese Dios no lo podía salvar de la muerte. Quiero decir que un Dios solar no es solamente un ídolo del pasado. También dice en el libro de Ezequiel, cuando habla del príncipe de Tiro, le dice Ezequiel, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Dijimos que el único sol de justicia es Cristo Jesús, nuestro Dios. Sin embargo, hay quienes ponen su corazón, sus caminos, sus decisiones y sus pensamientos como Dios, como un sol en su propia vida. Y ellos mismos giran alrededor de sí mismos. Otros se hacen seguir y hacen que otros giren alrededor de sí mismos. Y otros siguen a estos soles. Estos son Baales, son los Baales modernos. Entonces quiero dejar aclarado que también un Dios solar puedo ser yo mismo, si sigo mis propios caminos y no los caminos de Jehová. Y peor si hago caer a los más pequeños, porque mejor me sería colgarme una piedra de molino en el cuello y echarme en el fondo del mar, y no hacer caer al pueblo de Dios. Eso sería peor. Anteriormente, Eva fue utilizada por Satanás para debilitar a Adán. Eva fue engañada por medio de los sentidos, Adán no. Y este tipo de debilidad fue pasando y pasando alrededor de los años, al punto que Nehemías hizo una gran reforma. ¿Cuál fue la reforma de Nehemías? La reforma de Nehemías justamente fueron 2 puntos. Son los 2 mandamientos odiados por Satanás. Uno fue el sábado. Si lo pueden leer el libro de Nehemías, se van a dar cuenta que hay 2 reformas. Y el otro punto era que el pueblo de Dios deje de casarse con mujeres de otros pueblos. Ahora, ¿por qué dejar de casarse con mujeres de otros pueblos? Porque caían en el pecado de la idolatría. Son los 2 mandamientos que Satanás odia y que debilitan al pueblo de Dios. Transgredir el sábado, maltratar el día del Señor,
y llamar el día del Señor día de cualquier cosa. Y cuando digo esto me estoy refiriendo a un hecho puntual. En nuestros días hay una gran mala costumbre de que en el día del Señor, en el día del sábado, se celebra el día de los conquistadores, el día de los pastores, el día de los ancianos, el día de la mujer, hija de Dios, y podríamos cansarnos de mencionar ya un rosario de días y días inventados como tradición mundanal y que se fueron metiendo dentro de nuestro pueblo hasta el día de la Navidad se festeja en el día sábado y no tienen ningún problema de hacerlo. Y esto no es algo bueno. Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su día. Hoy habrá una marcha a las 19:30 horas. De hecho, aquí tengo el dato de esa marcha. No sé si se verá bien así. 19:30 horas. Lo acerco un poco más. En San Miguel de Tucumán. Esta marcha tiene que ver con un movimiento cuasi político. ¿Por qué digo un movimiento cuasi político? Porque se utiliza la violencia de género, que hoy en día es un común en nuestros días, ¿no es cierto? Este tema de la violencia de género, escuchamos mucho hablar de la violencia de género, pero quiero decirles que toda violencia es repudiada por Dios, no solamente la violencia hacia la mujer. Ante Dios es repudiable la violencia hacia un niño. Ante Dios es repudiable la violencia hacia la mujer, que son quizás los más débiles. Pero también hay violencias contra el varón. Todo tipo de violencia es repudiable. Dice la Biblia que el diluvio se dio porque la tierra estaba llena de violencia. Quisiera encontrar textos bíblicos donde diga que la mujer de Noé salió con una pancarta a protestar por la violencia en los días de Noé. Y fíjense que había violencia de género. ¿Por qué? Porque dice que los más fuertes tomaban las mujeres de los más débiles. Gran violencia. Las que más perdían eran las mujeres, porque las mujeres eran llevadas como secuestradas y usadas como cualquier cosa, ¿no es cierto? Y tiradas por ahí, o muertas, o devueltas quizá al marido. Entonces esto siempre ha existido, hermanos. Y Dios no está de acuerdo con ningún tipo de violencia. Ahora, si se hacen marchas por la violencia de género, y encima se hacen las marchas convocando a todo el pueblo de Dios, tras un movimiento cuasi político, debería hacerse todo tipo de marcha, o no sé, o estar envueltos en todo tipo de marcha, si no. Sin embargo, la mensajera del Señor nos ha llamado a que no participemos de movimientos políticos. Dicho sea de paso, pidieron que lleven linternas, porque es a las 7:30 de la tarde, cuando entra el día del Señor, el día sábado, se está priorizando una campaña feminista, una campaña que no voy en contra para nada, al contrario, estoy a favor de que no exista la violencia de género, ni exista ningún tipo de violencia. Pero no es la función del pueblo adventista salir con una linterna en el sábado, en el día del Señor, que tendríamos que estar dando el mensaje de los 3 ángeles al mundo entero, a plegarnos y a unirnos a todo tipo de religión para ir con una linterna solamente a hacer un poco de política, con pancartas, con los nombres de las iglesias. ¿Para qué? Para quedar bien con quién. ¿Quién va a leer las pancartas? ¿Quiénes quieren que vean y lean? Dice la mensajera del Señor. Puede formularse la pregunta: ¿no hemos de tener ninguna unión con el mundo? La palabra del Señor ha de ser nuestra guía. Cualquier conexión con los infieles e incrédulos que nos identificase con ellos está prohibida por la palabra.
hemos de salir de entre ellos y estar separados. En ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo. Esto es un plan de trabajo. Se está trabajando en una marcha. Para eso hubo que hacer pancartas. La gente tiene que gastar en movilizarse también. Y cansarse. Y al otro día llegar, quién sabe cómo, a los horarios del culto. Esto está en Obreros Evangélicos, página 409. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán en sí mismos frutos de la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. Dicho sea de paso, tengo otra perlita, como decía Guillermo Nimo. Otra perlita. Esto, antes que se cierre el tiempo del jubileo o de la gracia papal, en Buenos Aires, en Quilmes, se hizo la Expo Promo Salud. Sábado 19 de noviembre, esto ya pasó, 2016, de 12 a 17:30, horarios del sábado. En horarios del sábado, un punto en común, salud. Sí, la salud es muy importante, hermano, pero no para que hagamos ecumenismo, para que nos mezclemos con las demás denominaciones en puntos en común. Eso es ecumenismo. Dice así, organizan, no voy a leerlo entero, pero dice cooperación y diálogo interreligioso. ¿Qué tenemos que estar haciendo los adventistas en cooperación y diálogos interreligiosos? Esto es lo peor. Aún veréis cosas peores, abominaciones peores. Organizan Iglesia Católica, Obispado de Quilmes, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, Iglesia Evangélica Bautista, Santa Iglesia del Señor, Municipalidades de Florencio Varela y Quilmes, Dirección, Provincia de Cultos, y bueno, y en fin, sigue nombrando ya políticos, organismos políticos, también políticos, sindicatos y en fin. No lo voy a leer entero. Y dice, en caso de lluvia se realizará el día domingo. Bueno, esta perlita es otro Baal, es otra transgresión del sábado ante la cual Nehemías hizo una reforma. Y hoy nosotros tenemos que hacer una reforma, porque el sábado, ¿para qué se lo está utilizando? Para celebrar los días internacionales ¿de qué? De mujeres, feminismo moderno. Dicho sea de paso, menciono que el feminismo moderno, el feminismo en realidad, comienza en el siglo XIX. Fue un movimiento occidental. Y la primera convención por los derechos de la mujer se dio en Nueva York, en Estados Unidos. En el año 1848 todavía existía la hermana White. En 1844 la hermana White estaba en su apogeo. Sin embargo, nunca los pioneros se unieron a estos movimientos. Sin embargo, comenzaron los movimientos feministas. Dice, movimiento de liberación femenina que comenzó en Inglaterra. Luego, ya cuando comienza en Inglaterra, más o menos después del año 1960, ya la mujer tuvo acceso al voto. Tenía que ver con algo político. Tenía que ver con sumar políticamente. Trabajar en relación de dependencia, no hay nada malo en trabajar en relación de dependencia, es algo bueno. Pero sabía Satanás que cuando la mujer ocupase lugares de trabajo que le ocupasen totalmente su tiempo, descuidaría su labor que Dios le había dado, que era la crianza de los niños. Y los niños se crían educados como se puede. Ya no hay lugar de trabajo para el hombre, obviamente. Cada vez crece más la población, crece más el mundo, y hay mujeres y varones con igualdad de derechos trabajando. Y yo no estoy en contra, y lo digo, no estoy en contra que la mujer trabaje, pero solamente les voy mostrando cuál fue el ingenio
de Satanás, usando algo bueno que es el trabajo, algo digno que es el trabajo. Dicho sea de paso, la mujer virtuosa trabajaba, hilaba, ¿sí? Pero le ha dado a la mujer un lugar de responsabilidades que le pertenecían al hombre. Y sigue diciendo que se le permitiría trabajar en relación de dependencia, y en el año 1920 se comenzó a utilizar ropas masculinas en la mujer, que bueno, se le fue dando un tinte femenino a la ropa masculina, cortes de cabellos masculinos en el occidente, ¿no? Estoy hablando, porque en el oriente era deshonroso para la mujer cortarse el cabello. Bueno, cortes de cabello masculino, comenzaron a fumar, cosa bastante, no sé si les parece positiva, pero bueno, será positiva para algunas personas, y comenzaron a utilizar deportes masculinos. Vamos a seguir viendo un poco más qué dice la mensajera del Señor, porque esto se pone interesante. ¿Qué hemos de hacer, pues? Dejar a un lado las cuestiones políticas. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Corintios 6, 14 y 15. Era 2 de Corintios 6, 14 y 15. ¿Qué pueden tener en común estas partes? No puede haber entre ellas compañerismo ni comunión. No han de pasar su tiempo hablando de política ni desempeñando parte en ella, porque al hacerlo darían al enemigo oportunidad de penetrar y causar divergencia y discordancia. Los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y escuelas no tienen libertad de unirse para hacer públicos sus prejuicios en pro o en contra de hombres o medidas políticas, porque al hacerlo excitan la mente de otros, induciendo a cada uno a defender su teoría favorita. Hay entre los que profesan creer la verdad presente, algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que se produzca división en el seno de la iglesia. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Así deberíamos estar, hermanos, ante esto, como estuvo Noé y su familia ante la violencia. ¿Había violencia de género? Había, hermanos. Había violencia familiar, había violencia de todo tipo. Será como en los días de Noé, dijo Jesús, el fin del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros haciendo lo que Noé no hizo? Noé era pregonero de justicia, punto. Él pregonaba justicia. Obrero Evangélico, página 406. Es esto lo que leí. Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos, ¿Quiénes estarán hoy día? No lo sé. No deben unir sus intereses con los del mundo. No se puede unir el interés de Dios con el interés de Egipto, porque Apocalipsis le llama a Egipto al mundo. Dad pruebas de vuestra fidelidad a mí, dice, revelándoos como mi heredad escogida, como pueblo celoso de buenas obras. No toméis partes en las luchas políticas, separados del mundo, y evitad de introducir en la iglesia o a la escuela ideas que conducirán a contención y desorden. Obreros Evangélicos, página 410. Ya hemos visto lo que decía la mensajera del Señor. Ahora quiero hablar un poquito de Nehemías, la reforma de Nehemías. ¿Qué estamos haciendo nosotros en sábado? Estamos usando nuevamente, vuelvo a repetir, el sábado para celebrar los días de qué? No sé. Estamos usando el sábado para quizás
reuniones sociales como reuniones en salones pagados, donde se han celebrado días de mujeres separados de la familia, cuando el sábado es día de la familia, separadas las mujeres de los varones, y a veces usando chacotonerías y risotadas y cuestiones que no tenían que ver con la ley de Dios y con la palabra de Dios en aquellos días, como quizás testimonios y largarse a llorar para poder ser emotivos, ¿sí? Y lograr emotividades. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en el sábado? ¿Hace falta que Nehemías se levante de nuevo y reforme? Segunda reforma, la unión con las mujeres paganas que traían idolatrías. Hermanos, sabemos que mujer en la Biblia, cuando se habla de profecías, mujer también es iglesia. No traigamos las culturas de las iglesias paganas a nuestra iglesia, porque el Señor nos lo va a demandar. No debemos hacer cosas de ese tipo. Ahora quisiera hablar de dos mujeres representativas, dos mujeres muy importantes en la historia de la palabra de Dios. Una de estas mujeres es Jezabel, ¿sí? Ya hemos hablado de Semiramis, la que inventó la religión solar. Ahora hablemos de Jezabel. Sabemos que en los días de Acab, rey de Israel, él hizo unión con una mujer pagana, adúltera, una mujer idólatra. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Formar sacerdotes para Baal. Se formaron sacerdotes para Baal, líderes para Baal, y se llevó al pueblo de Dios a fornicar tras los Baales. Vamos a buscar rápidamente Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21, textos conocidos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, acá hay otro personaje, Elías. Si hay hoy Jezabel, si hay hoy Acab, si hay hoy quienes lo siguen a Acab y a Jezabel, también hay Elías. También hay Elías que están levantando voz en cuello. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este es el mensaje a la Odisea, hermanos. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre el Señor o no el Señor? ¿Entre el mundo o las cosas y entibiamos? Y ponemos todo, mezclemos todo lo mundanal con las cosas de Dios. Mezclemos el sábado con los días de. Eso es lo que se hace. Y acá le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, el Dios solar, si Baal, id en pos de él. Vayan en pos de Baal. Pero no estén mezclando las cosas, adoraciones solares con cristianismo, como hizo la segunda mujer de la cual vamos a hablar después. Estamos hablando, en realidad, de una tercera. Hemos hablado de Semiramis, hablamos de Jezabel y ahora vamos a hablar luego de una tercera. Si Jehová es Dios, seguidles. Elías, si Jehová es Dios, él utilizó su nombre, era un juego de palabras. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, no sabían qué decir. Vamos a leer versículo 1 Reyes 19, 18. Después de que pasa toda la historia de los sacerdotes Baal, no la vamos a contar a la historia, una historia larga, ustedes la conocen, pueden leer 1 Reyes capítulo 18. Después de que quedó demostrado de que Baal no tenía fuerza ni para encender un fósforo, y Dios quemó hasta el altar mojado, Elías dijo lo siguiente, 1 Reyes 19, 18, y yo haré que queden en Israel, esto dice Jehová, 7,000, cuyas rodillas
no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos míos, hoy también hay 7000. Hay un remanente de Jacob, leones, pequeños leones, dispersos por el mundo entero, que no aceptan este tipo de cuestiones y que gimen porque utilizan el nombre, nuestro nombre. Yo soy hijo de pioneros adventistas de Tucumán y utilizan nuestros nombres y ensucian nuestros nombres. Yo soy un adventista del séptimo día, amo mi iglesia y amo la organización. Aquella organización que comenzó en el año 1863, que Dios le ha dado al pueblo de Dios como herramienta cuando había profeta viviente. Pasaron los años, pasaron los obreros que usan la herramienta. Hoy, ¿qué están haciendo con aquella herramienta lujosa, hermosa, que Dios dejó para que nosotros tengamos un gran edificio formado? ¿Qué estamos haciendo con aquellas herramientas? Amo la iglesia, pero la iglesia no es una gran masa. La iglesia es un pequeño remanente. Porque así lo dice Apocalipsis, cuando dice que Satanás se fue a hacer guerra contra la mujer, la iglesia fundada por Cristo. El resto de la descendencia, la historia de la iglesia cristiana y el resto de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen que tener paciencia de los santos, amar los testimonios, cosa que después de 1950, se cedieron puntos doctrinales según el Question and Doctrine, y tienen que amar a Dios por sobre todas las cosas, guardando los mandamientos de Dios, tener la paciencia de los santos, tienen que guardar los mandamientos de Dios, tienen que tener el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y la fe de Jesús. Ahora, ¿cómo se puede tener la fe de Jesús si no se tiene la mente de Cristo? ¿Y cómo se puede tener la mente de Cristo y decir, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí? Si nosotros no creemos que podemos abandonar los pecados que tenemos. Y no estoy hablando de decir de vivir sin pecar. Yo estoy hablando de ir abandonando nuestros pecados. Ir de gloria en gloria. Como dice Pablo, aunque no lo alcancé, pero prosigo el blanco. Como dice Apocalipsis, el que sea justo siga siendo, el que sea injusto siga siendo. Ahora quiero hablar de la tercera mujer. La tercera mujer que tengo para mencionar está en Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6. Apocalipsis 17, 1 al 6. Apocalipsis 17, 1 al 6 dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, una gran ramera, como Semiramis, como Jezabel, que habían traído la fornicación del dios solar en medio del pueblo de Dios. Se sienta sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores de la realeza, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Cómo dice? Habíamos leído nosotros en Jeremías 51, 7 que fue un cáliz de oro también en la mano de Jehová a Babilonia. Ahora esta mujer tiene un cáliz en su mano, pero llena de abominaciones, de fornicación. Esta mujer es una iglesia. Esta mujer es una iglesia, la iglesia que salió de Roma. Dice lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Iglesia con la cual hoy, los adventistas de hoy, se están aliando para tener, como mencionamos anteriormente, programitas de salud en común, programitas de cooperación y diálogo interreligioso, marchitas,
marchitas, marchas. Y en su frente, en su mente, Dios dispersó, pero las lenguas, adentro ellos llevaban una religión solar, ¿sí? Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, confusión, Babilonia, la grande, la gran confusión, la madre de las rameras, madre de otras rameras iguales a su madre, porque son iguales a la mamá, llena de fornicación, de idolatría, músicas paganas, sistemas paganos de adoración a Dios. Ya no se canta para adorar a Dios, se canta para ser un gran cantante, de pinta, de moño, ¿sí? Y se van a las reuniones y a conciertos participando, y ya no es una alabanza a Dios, ya es otra cosa. ¿Y qué hacen los miembros de los coros, de los cuartetos y de todos los grupos, digamos, que cantan? Yo no digo que todos sean, yo no estoy culpando a todos, yo sé que hay hermanos excelentes cantando al Señor en aquellos grupos, pero sí creo que se ha ido perdiendo el eje, se ha ido perdiendo las razones por las cuales el Señor nos llamó a trabajar, a alabar. ¿Se metieron músicas paganas? Sí. Vi videos de conquistadores de otro lugar del mundo, del Brasil, donde saltaban y aplaudían como pentecostales. Muy triste me puse. Vi coreografías en Estados Unidos de conquistadores, tipo Michael Jackson, bailando en coreografías. No sé si lo habrán hecho en sábado o posterior al sábado, pero ya igual lo están haciendo en contra de los principios divinos. Pero esta mujer no solamente era madre de las rameras, sino también que es madre de las abominaciones de la tierra, de las abominaciones mundanales. Y sin embargo, algunos toman esas abominaciones mundanales y la mezclan con el cristianismo. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema? Esto es muy triste, hermanos. Esto es muy triste, realmente. Y quiero que leamos justamente... y un dato más que quiero hablar acerca de Jezabel. Acerca de Jezabel. Está en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Tiatira, versículos 20 en adelante, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se cree que había en aquellas épocas alguna mujer que inició un movimiento que ya venía, como decían los apóstoles, cuando nosotros no estemos, vendrán algunos lobos rapaces que no tendrán amor por el rebaño. Pablo decía que ya estaba el misterio de la iniquidad por lanzarse. Ya habían ciertos movimientos en el cristianismo antiguo, y en algún momento se despertó y dio origen a todo este tipo de cuestiones, a la gran Babilonia, ¿sí? Esta Jezabel es el origen de la gran Babilonia. Dice, y le he dado el tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, a los que con ella adulteran. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ojo, este mensaje se hace sonar hasta la última iglesia. Les diré a todas las iglesias. Estamos en la Odisea. No tenemos que ver con Tiatira. Pero resulta que este mensaje se hace escuchar hasta acá.
¿Por qué? Porque dice, y a los hijos heriré de muerte, los hijos, los descendientes, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Todas las iglesias iban a escuchar este mensaje, también la Odisea, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, este era el mensaje para Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Hay cosas que no saben y hacen cosas que no entienden y las creen que son hermosas y hay que meterlas dentro de la iglesia. Metamos la idolatría, pero no saben que están entrando en las profundidades de Satanás. Desconocen eso. Quiero que leamos Isaías, capítulo 1, texto muy conocido. Isaías capítulo 1, hermanos. Versículos del 2 al 6 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, escucha, habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos, los engrandecí y se rebelan. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. No entienden. Se meten en las profundidades de Satanás y no entienden. Oh generación pecadora. Pecado es infracción de la ley. Oh generación pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira a Jesucristo, el Santo de Israel. Se volvieron atrás. Nosotros no somos de los que retroceden, hermanos. Ya hemos conocido una vez, ya hemos gustado el sabor de la verdad. No retrocedamos. Y este tema que estoy dando es un llamado. Yo estoy llamando la atención de mi pueblo, de mis hermanos, que despierten, líderes, o quizás laicos, despierten. Cristo viene, Maranata. Porque, ¿qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cabezas enfermas, corazones dolientes, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. La planta del pie. Los caminos, nuestros caminos están enfermos. Hay caminos que al hombre le parecen que son caminos rectos, pero son caminos de muerte. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas. ¿Quién cura? ¿Quién sanaba? ¿Quién hacía los milagros? No han sido sanados todavía. Dice, ni suavizadas con aceite. No están recibiendo las gotas de la lluvia tardía, hermanos. ¿Qué es lo que nos está pasando? Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño, volvemos a hablar de remanente. Remanente de Jacob, restito de la descendencia de la mujer. 7,000 que no doblaron las rodillas ni lo besaron a Baal con su boca, no hablaron a favor. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Sí, hermano, la iglesia no es Babilonia, pero entran asirios dentro, entran babilonios. Pero hay 7 y 8 que se levantan y devastan. Hay 7 y 8 grupos pequeños, remanentes de Jacob, que son leones como cachorro de león dormido, pero son importantes para Dios. Seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra también estaba lleno de violencia y Sodoma y Gomorra también estaba
lleno de fornicaciones y adulterios. En este caso no son adulterios sexuales, aunque hay, quizás, y voy a decir quizás porque me voy a guardar lo que sé, pero voy a decir quizás porque no tengo pruebas para mostrar, ni quiero mostrar pruebas, ni me interesa, porque no es mi tema. Pero cada uno, como dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinemos qué estamos haciendo. No sea cosa que entre nosotros haya quienes buscan las mujercillas cargadas de pecado y se las llevan tras sí para fornicar como los hijos del sacerdote Elí. Tengamos cuidado en las puertas del templo y después queramos servir a Jehová en los coros, en los cuartetos, en los púlpitos. Tengamos mucho cuidado. Príncipes de Sodoma. Ahí le habla a los príncipes de Sodoma, a los que fornicaron. Oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuchen las palabras, Biblia, espíritu de profecía y la ley de nuestro Dios. Escuchen. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Está Jehová hastiado de días de oración, de semanas de reavivamientos, en las cuales nadie se reaviva porque terminan la semana y siguen siendo lo mismo. Está cansado el Señor. Está cansado porque siguen haciendo las mismas cosas. Siguen pecando. Siguen yendo contra la ley de Jehová. No les importa. Vamos a saltear un poco más. Y dice, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Habrá entre nosotros, me pregunto, líderes que están esperando a quien cortarle la cabeza, como los fariseos? Por fuera sepulcro blanqueado, pero por dentro lleno de muerte, como querían hacer con Lázaro, por ejemplo, o con Cristo. ¿Será que hay gente que está esperando el momento para hacer rodar cabezas? Tengamos cuidado. Manos llenas de sangre. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Restituyan a los que agraviaron, a los que impunemente e injustamente, quizás por un pecado o por algo que consideran ustedes pecado, han sacado de dentro del pueblo de Israel. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. El huérfano y la viuda es la religión perfecta, pura y sin mácula, el necesitado, y mantenernos del mundo sin pecado. Eso lo dice Santiago. Vayan al necesitado. Agarren sus lindos autos y lleven a gente pobre, minusválida, que no pueden asistir a una iglesia. Lleven la palabra a su casa, o bien llévenlos a las iglesias. Hagan eso. Esto es un consejo que les doy. Usemos nuestros bienes para bien, no solamente para ir a reuniones. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, Nimrod, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ah, no, pero este es un tema para el viejo Israel. Esto no es un tema para nosotros. Esto no es tema para nosotros, esto ya pasó hace mucho. Dice Apocalipsis 11:8 que el mundo es Egipto, y dice Santiago 4:4 que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero esto es cosa del pasado, hermano. No le demos bolilla, es Isaías capítulo 1. Eclesiastés, cerquita de Isaías, hermano. Casualmente. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 10.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés 1, 9 y 10. Se vuelven a repetir las cosas. Se vuelven a repetir las cosas. Hay baales, hay soles, donde la gente da vuelta. En los días de Cristo, los judíos le querían preguntar qué señales habrían de la venida y del fin del mundo, pero resulta que los versículos antes dice que los judíos, ¿qué estaban haciendo? Contemplando el templo y la estructura. Hermanos, dejemos de contemplar la estructura. Yo amo el adventismo, amo la estructura adventista, amo el templo adventista, pero ese no es mi sol. Mi sol de justicia es Cristo, no una estructura, hermanos. No nos confundamos, porque podemos estar sacando los ojos de Cristo Jesús. Vamos a Sofonías capítulo 1. Sofonías 1, 2 al 4. Porque a veces podemos decir, no, esto de los Baales, Eduardo me está hablando de algo que ya pasó, ya no existen los Baales. Ya la adoración solar quedó atrás. Sin embargo, Sofonías, el profeta Sofonías, cuando habla, Sofonías habla del fin del mundo. Sofonías capítulo 1, versículos 2 al 4, el título que lleva es El día de la ira de Jehová. El día de la ira de Jehová. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres, a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Miren lo que dice acá. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. La mano de Jehová será extendida sobre Judá y todos los habitantes de Israel, incluso yo también. Se extenderá la mano de Jehová. ¿Estaré yo dentro del gran montón o estaré yo entre el remanente? Eso lo sabrá Dios. Eso lo sabré yo. Eso dependerá de mí, porque hoy puedo estar hablando estas palabras y mañana perderme. Hoy puedo ser heraldo para muchos y mañana perderme. Y extenderé, dice, mi mano de este lugar, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. ¿Dónde estaban los restos de Baal? Dentro de Jerusalén y dentro de Judá. Habían restos de Baal y Dios lo va a terminar de destruir, restos de dioses solares. Y el nombre de los ministros idólatras, el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Tengamos cuidado, hermanos, si somos ministros y estamos haciendo o ejerciendo cierto sacerdocio o ministrando dioses solares. No hay amistad entre el mundo y Dios. Todo lo que hay en el mundo, sus tradiciones, sus costumbres, tienen una mamá. La mamá se llama Babilonia. Babilonia la grande, la madre de la ramera y de los pecados de la tierra, de las inmundicias de la tierra. Quiero que leamos Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3. Malaquías, hablando del fin del tiempo. Hemos leído Sofonías. En Sofonías se hablaba del fin del mundo, que Dios exterminaría y extendería su mano adentro de Jerusalén, adentro de Judá. Y dice Malaquías capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros, a ustedes, a mí, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Hay un solo sol, hermanos. La justicia divina en Cristo Jesús. Es el único sol. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, hermanos, si el remanente de Jacob tiene características de león, así como Cristo es el león de la tribu de Judá, ¿será que la iglesia de Cristo tiene las características del sol de justicia? Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol. De Cristo estáis revestidos, dice el apóstol Pablo. Si hemos sido bautizados en el agua y en el Espíritu. De Cristo estamos revestidos. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, el reflejo. Y sobre su cabeza la corona de 12 estrellas. Nosotros descendemos de los 12 apóstoles. Descendemos de los 12 hijos de Israel. Y estando encinta, esta mujer clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estaba por alumbrar a Cristo Jesús. Hermanos míos, me pregunto nuevamente, ¿qué hace Israel? ¿Qué hace el pueblo adventista en marchas pseudopolíticas? Porque si era la cuestión hacer el bien, sigan haciendo lo que están haciendo, dándole de comer a los pobres, con ayuda urbana. Eso es hermoso lo que hacen por los pobres. Si quieren hacer cosas buenas, junten dinero. En vez de gastar dinero para salones donde se hagan días feministas, júntense el dinero y compren, aunque sea un colectivito viejo, donde puedan trasladar a los pobres a la iglesia, los que no pueden poner diezmo, los que no tienen para poner ofrenda, los que solamente son gastos para la iglesia. Justamente, en algún momento me congregaré con alguien que no puede asistir a la iglesia, y ahí me congrego. Ese trabajo que debemos hacer, hermanos. Hermanos, quiero ir terminando, y para ir terminando, quiero decirles que en los días de Herodes, Herodías aprovechó su encanto para hacer que ruede la cabeza de Juan el Bautista. No le gustaba a Herodías lo que Juan el Bautista hablaba, a Herodes tampoco. Sé que habrá quienes querrán hacer rodar cabezas, están ávidos de sangre, no les gustan estos mensajes, pero aquí estoy. Jesús les dice, como último mensaje, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Les gustan las divisiones.
siguen dividiéndose. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, escuchen bien, no veremos más a Cristo hasta que digamos. Quiero despedirme con esta cita de Mateo capítulo 23 versículos 37 al 39, donde Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados, maltratas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis. ¿Quieren ver al Señor? ¿Saben cuándo lo van a ver al Señor? Hasta que digan esto: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No sé si puedan entender estas palabras. Yo las entiendo. No puede haber unidad si sigue habiendo peleas entre nosotros, bandos, divisiones, malos tratos. Expulsamos gente porque nos parece, porque piensan diferentes. En el San Marcos hay una situación que pasó también, que pasaron los judíos cuando los discípulos, en realidad, cuando vieron que habían unos judíos que en el nombre de Jesús, ojo, eran cristianos, en el nombre de Jesús echaban demonios y hacían milagros. Y ellos decían: no nos siguen, entonces los tenemos que reprender. ¿Saben qué les dijo Jesús? Si ellos predican en mi nombre, echan demonios en mi nombre, y no son contra mí, son conmigo, déjenlo en paz. Pero ¿saben qué? Hay hambre de sangre, hermanos, hay hambre de sangre. Hace poco vino un pastor, hicieron recuento de quienes fueron a ver, a visitar, a escuchar. Hicieron recuentos, contaron quiénes fueron, se fijaron si habían fotos de quiénes fueron. Y estaban esperando y están esperando para hacer rodar cabezas de las personas que fueron. Espero que me equivoque. Espero que no hagan que se cumpla lo que estoy diciendo. Sé que hay quienes hicieron listas negras. Sé. Espero equivocarme, capaz que es un error mío, es una conjetura mía. Pero si este hombre predica en el nombre de Jesucristo y hace grandes milagros que se conviertan en personas, déjenlo en paz. Déjenlo trabajar. No lo persigan. No lo maltraten. Así como a ustedes no les gusta que los maltraten. No le hagan al otro lo que no les gustaría que le hagan. No le llamen Belcebú, porque escuché decir que era como el diablo. No digan eso, porque ustedes no saben lo que hay detrás del corazón de ese hombre. No pertenecen a su ministerio, respétenlo. No son parte, respétenlo. Terminen las batallas, las guerras entre nosotros. Ocúpense de los necesitados. No maltraten a las personas que van libremente, en libertad de culto, a escuchar, simplemente. Por lo que tengo entendido, en Tucumán nadie se convirtió al ministerio. Sin embargo, hicieron listas negras y maltrataron. Solamente concluyo con esto. Voy a volver a leer lo que leí al principio. Los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad, tal como se encuentra en la palabra de Dios. Dejad que la verdad salga. Me fue mostrado que la razón por que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos. Yo no tengo temor de herir los sentimientos, hermano. No voy a hablar.
voy a terminar este tema que he desarrollado leyendo nuevamente la cita con la cual comencé. Los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Yo hoy he desarrollado un tema con palabra de Dios, con escritura, sola escritura, y con espíritu de profecía. Dejad que la verdad salga. La verdad tiene que salir. Me fue mostrado, dice la hermana White, en visión, me fue mostrado que la razón por que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos, temor de no ser corteses. Y por esta causa ellos bajaron las normas de la verdad y ocultan en lo posible las peculiaridades de nuestra fe. Nuestra fe, la fe adventista, no ha sido levantada en el año 1844 y un poco antes, por supuesto un poco antes. Dios no ha levantado el movimiento adventista para hacer marchas, para hacerse ver en la televisión, para terminar haciendo lo mismo que hacen las demás denominaciones. Y al final de este video voy a endosar un pequeño fragmento de lo que dice el Papa Francisco acerca de este mismo tema, que ayer se ha salido a marchar por este tema. Vi que Dios no podía dar éxito a los tales. Dios no puede dar éxito a los tales. La verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia. Estamos en un tiempo de urgencia. Debemos tomar decisiones urgentes en favor de la verdad y no en favor de soles, de baales, de ídolos mundanos, de ídolos egipcios que tratamos de meter dentro. No fornicando como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Como si fuésemos ministros de Sodoma y Gomorra, fornicando con la idolatría mundanal egipcia. Y digo esto y concluyo también diciendo que nunca se le llamó Babilonia al pueblo de Dios. Eso fue un error grave que cometieron por ahí algunos hermanos cuando no habían medios de internet por los cuales hoy por hoy nosotros ponemos una palabrita y nos salen todas las citas, ¿sí? Cometieron errores. Pero sí Isaías 1 le ha llamado Sodoma y Egipto, Sodoma y Gomorra, ¿sí? Sigo diciendo, y cuando se llama Sodoma y Gomorra, se los llama justamente así por la fornicación y el adulterio con la idolatría egipcia o babilónica. Sabemos que los egipcios, los sumerios, recibieron toda la influencia babilónica. Y mientras los falsos pastores proclaman paz, todos temitas de paz, todos temas de amor. No den esos temas, porque al final lo único que hacen es hacer que la gente se enoje, se moleste, se vayan. Todo paz, todo amor. Jesús decía, cuando escuchéis paz, paz. Escuchamos en todo el mundo, piden paz, buscan la paz, obviamente se siguen armando, ¿no? Porque se están deteniendo los cuatro vientos. Estamos cerca, hermanos. También en las iglesias se escucha paz, paz, todo paz. Y predican cosas suaves. Los siervos de Dios deben clamar a voz en cuello y no callar y dejar los resultados con Dios. Hoy, esto estaba en Spiritual Gift, volumen 2, página 284, 285. Hoy estoy haciendo eso, clamar con voz en cuello. Y no es que solamente estoy hablando de algo que a mí se me ocurre o algo que a mí me parece, porque en las redes sociales muchos
y no la mayoría, por supuesto, sino 7.000 almas, es un pequeño grupo, un pequeño remanente, han protestado contra estas cuestiones y contra el uso del nombre de adventistas del séptimo día para hacer lo que se les bajó la gana, lo que se les ocurrió, y provocando a ira a muchas personas, a muchos adventistas, que no estamos de acuerdo con este tipo de uso de nuestro nombre como adventistas. Si la minoría hubiésemos hecho eso, obviamente la mayoría lo hubiera molestado, si hubiéramos hecho algo que le molesta a la mayoría. Sin embargo, hay que respetarse mientras no se le falle a Dios. Quiero leer 2 citas más y con esto termino. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, conforme vayamos acercándonos al fin de la tempestad, al comienzo de la tempestad, ¿sí? Muchos que decían que creían en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonaron su fe. Esto va a pasar, hermanos. Sigan así y les va a pasar. E irán engrosando las filas de la oposición. La hermana Guay veía filas tras filas de hijos de Dios que se unían a las filas de la oposición, y al revés, gente de la oposición que se unía a las filas de Dios. También se veía las filas de los bancos adventistas vacías, raleadas, y entraban gente de otras denominaciones. Todo esto vio la hermana White para los últimos días, y seguimos macaneando, seguimos tonteando, seguimos en movimientos de diversión para los jóvenes, divertimos a las mujeres, divertimos a otras personas, que ojo, cuando nos hemos manifestado de una forma pacífica, pero obviamente mostrando un enojo acerca de la actitud que se ha tenido ayer, hay personas que han reaccionado con violencia, con mucha violencia. Sin embargo, estuvieron en las marchas antiviolencia. Dice así, vuelvo a leer un poquito más atrás: uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Miran las cosas bajo el mismo aspecto. O sea, no hacen diferencia. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para ponerse al lado más fácil y al sol que más caliente. Comenzarán a girar alrededor de Baal, el sol que más caliente. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Es lo que hoy está sucediendo. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 666. FB 338. Leo otra cita y ya con esto me despido, hermanos. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, esto ya es lo que viene, estamos ahí a las puertas, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Ya se está hablando de ley dominical. Ya se viene hablando en diferentes países. En nuestro país se está hablando de cerrar los domingos los supermercados. Qué casualidad que aquí la cuna del Papa Francisco, en Argentina, estén ocurriendo cosas realmente que está trayendo oprobio al nombre de mi pueblo. Solo quiero leer, esto ya no es una cita, quiero leer una invitación
que Bergoglio, una invitación que Bergoglio le hizo a nuestro pueblo alrededor del Mundial del 2013. Dice: mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Misionera Mundial 2013. Todo el mundo deberá poder experimentar la alegría de ser amados por Dios, el gozo de la salvación. Gozo de salvación. Amados por Dios, ¿qué Dios? Me pregunto yo. Y en la invitación dice: saludamos a la comunidad adventista del séptimo día a unirse con amor y respeto a aquel que nos enseñó lo admirable en el amor, a que regresen a la senda del camino, ya que es tiempo. El jubileo que nos lo dio, así lo manifiesta el tiempo en regresar a la Santa Madre Iglesia, con amor y con mucho respeto. Esperamos que ancianos, diáconos y pastores reciban este mensaje como símbolo de esperanza para un pueblo que ama al Señor. Atentamente, Comunidad Católica de Garzón, Huila. Obviamente, ustedes podrán decir: bueno, pero eso es un anhelo del movimiento papal. Pero hermanos, resulta ser que nosotros ¿a quién le estamos dando el gusto? Cuando vemos que nuestro pueblo no está dando un mensaje fuerte acerca de salir de Babilonia. ¿Por qué tenemos miedo de que se nos enojen? Y terminamos amalgamándonos. En este video he hablado no solamente de la marcha, hermano. También he hablado y he mostrado evidencia de lo que ha pasado ya ahora en Buenos Aires, un poquito antes que se cierre el tiempo de la gracia y la puerta de la gracia abierta por Bergoglio, para que se unan las denominaciones en puntos en común. ¿Cuál fue el punto en común? Conversaciones interreligiosas, y el punto en común era, bueno, la salud. Obviamente, los que vean este video van a decir: bueno, entonces a este hermano no hay que le calce, porque si nos dedicamos a la salud, que es algo que la Iglesia hace rato que ha dejado de lado, ha abandonado la reforma, bueno, si hablamos de reforma, les molesta. En realidad hablemos de reforma nosotros entre nosotros, para adentro, instruyéndonos. Nosotros para afuera, instruyendo. Pero no amalgamándonos con la iglesia ramera, con la Jezabel moderna, con la Babilonia, ni tampoco con las hijas de la ramera, con las Babilonias pequeñas, ni tampoco con las abominaciones que se hacen en la tierra. Tengamos cuidado. Vuelvo a repetir, soy adventista del séptimo día. Pertenezco con orgullo a la organización, salvo que alguien haga rodar mi cabeza por ser frontal y por hablar de verdad presente. Salvo que alguien quiera hacer rodar mi cabeza. Pero esa sangre obviamente estará en las manos de aquellas personas que quieran hacer rodar mi cabeza. Hace un tiempo ya no estoy en un grupo que había iniciado, en el cual pretendí que la iglesia nos ame, nos acepte, y hemos estado trabajando con la iglesia y nunca en contra de la iglesia. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha tenido el grupo respuesta. Yo ya no estoy más, porque yo solamente hice mi trabajo y me fui. Hoy estoy trabajando en casas de familias, en humildes que no pueden asistir a la iglesia y nadie los asiste. También estoy yendo al campo. Y en el campo, con un hermano realmente héroe de la fe, desde el exilio seguimos trabajando para Dios, para ustedes,
para los que nos escuchan, para el pueblo de Dios. Hermanos, Maranata. Hermanos, Cristo viene pronto. No hay tiempo de paparuchadas. No hay tiempo de reuniones sociales en el sábado. Reuniones feministas, ni machistas, ni de niños, ni de ningún tipo de reunión que transgredamos el sábado. No hay tiempo. La verdad presente tiene que ser dada. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Pecado al pecado. Si yo tengo pecados, porque los tengo, solamente me afecta a mí. Y quizás afectará a 2 o 3 que están a la vuelta mía. Pero si esos pecados se llevan a las cúspides de nuestro pueblo, al estilo Acab, hacemos fornicar a todo el pueblo. A hermanos que no se los ha preparado en el conocimiento, porque no están capacitados para darse cuenta y para ver el error en todo esto. Así que los dejo para que piensen. Esto es un llamado, no es un video para agredir, es un llamado de atención a líderes, y espero que haya líderes que se den cuenta que se han equivocado, pidan perdón a Dios y a su pueblo, para que Dios los bendiga, para que Dios nos bendiga. Un llamado para los que quizá participaron o arengaron o no participaron, pero les gustó la participación o hubieran hecho, o para los que participarían en eventos ecuménicos, tales como este que se ha participado, en los cuales se puede decir, bueno, pero no vino nadie de otra religión. No lo sé, pero terminan haciendo todo lo que las otras religiones hacen. O sea, marcha feminista. Vuelvo a repetir, si la cuestión es ser buenitos y participar de marchas, bueno, entonces ahora salgan a todas las marchas que se hagan, de esclarecimiento de casos y todo lo demás, con pancartas y todo lo demás, y repartan de ahí nomás los folletitos, cosas que no lo van a hacer, y cosas que no deberían hacer tampoco, porque ese no es el trabajo del pueblo adventista. Así que, hermanos, me despido con esto. No tengo miedo, porque si alguien cortase mi cabeza, y si alguien me sacase del pueblo, de los libros del pueblo de Dios, por lo que estoy diciendo, y por ser frontal y directo, yo sé que el Señor no hace injusticia. Dios no puede atar injusticia ni desatar injusticia. Así que ojo, tengamos cuidado. Para ser adventista, no solamente hay que poner diezmos y 40% de ofrendas y todo lo demás. No solamente, sino que no hay que olvidar que un adventista verdadero predica la verdad presente, guarda el sábado, guarda los mandamientos de Dios, no transgrede la ley de Dios, el sello de Dios. Hermanos, con esto me despido hasta el próximo video. Dios les bendiga. Espero que reflexionen en esto algunos. No se cierren en su egoísmo, no pongan su corazón como corazón de Dios. Pongan el corazón de Pepito, de Juancito, de Pedrito, y piensen en esto. Solamente eso. Dios les bendiga.